Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una nueva receta. Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy les traigo esta deliciosa receta, unas piernitas de pollo en barbecue, pero eso sí, con un toque de habanero. Es tan deliciosas que no vamos a ocupar aceite, así que van a ser bien like. Y estas se las quiero dedicar a mis amigos suscriptores, que con esto van a poder ver el fútbol con una rica botana. Súper fácil, así que lo primero que vamos a hacer es ver los ingredientes. Yo aquí tengo nada más para demostrarles 4 piernas de pollo bien gorditas. Y para que nuestros amigos faciliten su receta, aquí les tengo yo ya barbecue. Esta ya viene con habanero, pero eso sí, como les había dicho anteriormente, le vamos a poner un toque de habanero para que sepa esto súper más delicioso. Aquí tengo también ajo en polvo, pimienta en polvo, paprika. Este nada más es una cucharadita. Aquí tengo el mero 3 habaneros, pero no va a ser tan picoso. Y por último tenemos aquí salsa Maggi. Y estos son todos los ingredientes, muy pocos, pero esto sí nos va a salir súper deliciosa nuestras piernitas en barbecue. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Aquí en un bol pequeño vamos a agregar el ajo en polvo, la paprika, la pimienta, un poco de sal. Esto lo vamos a revolver porque con esta vamos a sazonar nuestras deliciosas piernitas. En este caso yo no estoy utilizando harina porque no vamos a utilizar aceite. Así que, bueno, vamos a disfrutar una deliciosa botana y no vamos a engordar. ¿Qué les parece? Bueno, cuando ya la tenemos bien mezcladita todo, vamos a tomar las piernas de pollo y las vamos a picarle con un tenedor. Vamos a hacer unos agujeritos para que cuando le pongamos el sazonador que acabamos de preparar, pues este se integre muy bien y se penetre. Así que vamos a picar todas nuestras piernitas de pollo. Vamos a picarle por todos lados, no importa que no sean tan profundos los agujeritos, pero hay que picarle porque queremos que nuestra pechuga también quede bien sabrosona, bien sazonadita. Bueno, nuestra pechuga no, las piernitas, la pechuga de las piernitas. Aquí le vamos a agregar la salsa Maggi, esta la vamos a mezclar muy bien. Esto lo hacemos primero porque no es necesario mezclarlo con los otros condimentos que vamos a sazonar, porque esto ya directamente pues agarra su sabor. Y aparte nos ahorramos pasos y que esto y que el otro, así que lo hacemos así. Ya saben que aquí en Cocina con Vero todo es súper rápido. Aquí cocinamos sin tanto tiempo, sin tanto esperar, sin tanto condimento, sin tanta cosa. Así que aquí todo lo que tenemos en nuestra alacena lo ocupamos. Bueno, ahora sí ya le pusimos también la mezcla que hicimos con el ajo, la pimienta y la sal. La vamos a sazonar, esto es al gusto. Recuerden que está salado, el ajo tiene sal. La paprika no tiene sal, pero el ajo sí tiene, entonces tienen que ver si quieren agregarle un poquito de sal o ya no. Y bueno, esto, si lo quieres dejar reposar, pues déjalo, si no, vámonos a la estufa. Aquí yo tengo una olla profunda, le voy a poner un fondo de agua, es muy poquita, simplemente para que el pollo, las piernitas no se peguen. Y cuando ya está un poquito caliente, porque hay que dejarla que primero se caliente el agua. Ahora aquí vamos a agregar las piernitas de pollo. Esto es muy simple, amigos. Ahorita les voy a decir dónde vamos a agregar el habanero para que no se nos vaya a quemar o vaya a amargar. Como ven, es una pequeña base de agua. Aquí lo vamos a tapar nuestra olla muy bien. Ya si tú le quieres poner aparte un pedazo de papel aluminio para que no se salga el vapor, pues perfecto, lo puedes hacer. Si no, pues así déjalo y vamos a dejarla por 10 minutos. Mientras tanto, por este lado vamos a picar el habanero muy finamente en pequeñitos cuadritos o formas, lo que tú quieras, pero muy pequeñitos, puesto que esto se tiene que deshacer en el pollo cuando lo estamos cociendo. Bueno, en nuestras piernitas de pollo, pues. Ahora lo que voy a hacer, después de 10 minutos que ya las dejé aquí, las voy a revisar porque no quiero que se vaya a terminar el agua que le acabo de poner. Tenemos que estar viendo y si necesita un poco de agua, tú agrégaselo, nada más un poquito para que
no se pegue. Como ves, el mío todavía tiene un poquito de agua y los jugos que están tirando las piernitas de pollo, entonces todavía no se ha secado. También te recomiendo que la mecha la pongas media, no la pongas muy alta para que estas se cuezan a vaporcito y suavecito. Ahora, como te digo, ya tengo 10 minutos que puse a cocer aquí las piernitas de pollo. Ahora aquí mismo le voy a agregar el habanero que acabamos de picar. Bueno, pues aquí se lo vamos a agregar. ¿Y por qué ahorita? Porque no la vamos a sofreír y el habanero con el mismo calor, el mismo vapor se va a desaparecer, pero eso sí va a dejar su picocito, su saborcito aquí en las piernitas de pollo. Entonces por eso se lo estoy agregando. Vamos a taparla y vamos a dejarlo por otros 10 minutitos, pero eso sí, vamos a regresar a ver que no se haya terminado el agüita. Como ven, el juguito ya se espesó, el habanero también ya desapareció porque, como te dije anteriormente, con el vapor se desaparece, pero deja ahí el sabroso sabor en nuestro pollo. Ahora en una cazuela profunda, pero eso sí que sea de teflón, vamos a agregar las piernitas y todos sus juguitos que quedaron aquí en la olla. Estas no las vamos a freír con aceite, como te había dicho anteriormente, no vamos a utilizar aceite porque estas ya quedan así sabrosonas. ¿Por qué la ponemos en una cazuela de teflón? Bueno, para que cuando el barbecue se esté espesando no se pegue en la cazuela, así que nada más se pegue en las piernitas de pollo. Aquí le vamos a agregar, como te había dicho, yo tengo barbecue, la marca no importa, es a tu gusto. Vamos a agregarle bastante que queden bien bañaditas las piernas. Esto es rápida, mis amigas, vamos a revolverlo un poquito y vamos a bajarle también a la lumbre aquí, que quede media. Lo vamos a dejar ya cuando lo hemos revuelto, pero vamos a taparla por un momentito, un par de minutos si acaso, solamente para que agarre un hervor rapidito. Y vamos a tratar de estarlas volteando para que pues el barbecue se penetre entre ellas y se empapen con el riquísimo barbecue. Como ves, es tan facilito. Vamos a dejarlo otro par de minutitos y regresamos y ves cómo se pone el barbecue así un poquito espeso, que ya están bien cubiertas las piernitas de pollo. Pues así de fácil es hacer esta receta, riquísima, te va a encantar de verdad. Que si ya estás harto de las alitas que no le sacas nada, pues bueno, pues cómete unas piernitas de barbecue, bueno, en barbecue, porque son tan deliciosas igual que unas alitas. Pero eso sí, aquí las estamos preparando sin aceite. Y bueno, amigos, así queda nuestra deliciosa receta de hoy. Ojalá les haya gustado y si te gustó, pues déjame un like y comparte mis recetas para que eso me ayude a que crezca mi canal. Muchas gracias por llegar hasta el final de mi video. Te mando un enorme abrazo y un gran beso. ¡Mua! Hasta luego.